Filipinas. So a lot of people are a lot of people get confused because I don't speak Spanish, Bueno, yo no hablo español. and a lot of people talk to me in Spanish and Muchas in personas Portuguese. me hablan en español o en portugués. Oh, feel free to sit down for now. Siéntanse libres de poder sentarse. Well, going back to the song that we just sang, Bueno, voy a solamente repetir lo que acabo de decir. it says the harvest is ready, La cosecha está lista and we won't stop until the whole world knows. y no vamos a parar hasta que todo el mundo sepa. Do you believe in that? ¿Creen eso? I think that is the commandment that what we have from Jesus Christ is to go into all the world Yo creo que lo que el Señor nos ha dicho, que nos ha comendado es ir a todo el mundo hasta que todo el mundo sepa. and preach the gospel, make disciples to all nations. Y predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. One of the visions in the Bible that really grab a hold in my heart Una de las cosas de la Biblia que realmente envolvió mi corazón is from Habakkuk, es de Habacuc. that the whole earth will be covered by the glory of the Lord, De que toda la tierra va a ser cubierta por la gloria del Señor, as the waters covers the sea. como las aguas cubren la mar. And I see that. Y yo veo eso. And I see that through the DBS. Y yo veo eso para la DBS. We are now 10 years old, No tenemos 10 años de edad. and we are over 75 plus locations, I believe, even more than that. Y estamos sobre más de 170 localidades alrededor del mundo, y yo creo que más. And it's so exciting that this movement is spreading so quick and so fast. Y yo creo que este movimiento se está como esparciendo muy rápidamente. And you here are leaders. Y ustedes acá son líderes. You are part of that vision. Ustedes son parte de esa visión. You're part of that vision coming to life in your locations. Ustedes son parte de esa visión que está trayendo vida a sus lugares, sus locaciones. And I'm really, really excited. I'm believing in you Y estoy muy emocionado y yo creo en ustedes that you will make an impact in those de locations que that ustedes you're van a going. hacer un impacto en esos lugares a los cuales ustedes están yendo. So today we're going to be praying. Hoy vamos a orar. Are you excited? ¿Están emocionados? Are you excited? ¿Están emocionados? I got the privilege to pray for Europe together with you guys. Tengo el privilegio de poder orar por Europa con ustedes, junto con ustedes, muchachos. So like what Uli said, I oversee Europe at the moment. Como Uli dijo, yo estoy como monitoreando la región de Europa por el momento. And part of this is I want to share the vision of Europe. Y parte de esto es que quiero poder compartir todo lo que está pasando en Europa. And if ever God place in your heart and you're sensing that you're called to that continent. Si Dios está hablando a tu corazón y te está hablando acerca de este continente, Now this is an opportunity to connect with me or with you. esta es una oportunidad de poder conectar conmigo o con Joe. So I'm Christopher. Once again, I serve presently in Amsterdam Yo personalmente estoy sirviendo en Ámsterdam, en Holanda, together with my wife and 2 children. con mi esposita y mis 2 hijos. It's a very exciting place. Entonces es un lugar bien emocionante. We're right in the middle of the city, Estamos ahí en el mismo centro de la ciudad, right at the heart of it. en el medio de Heidelberg. And if you have heard of the reputation of Amsterdam, we're right in the middle of it. Y si ustedes han escuchado la reputación de Ámsterdam, bueno, nosotros ahí estamos en el medio de eso. Back in 2019, we moved as a family, as a team to pioneer the SBS. En el 2019 nos mudamos como familia y como equipo para poder pionerar la SBS, la Escuela de Estudios Bíblicos. And they're growing as a team there as well. Y ahora ya estamos creciendo como equipo también. And 2 years ago, I pioneered the DBS, Y hace 2 años yo también pude pionerar la DBS and our team is also growing. y nuestro equipo también está creciendo. So my neighbor, his name is Jeff Fountain. Entonces mi vecino se llama Jeff Fountain. Who knows Jeff Fountain here? ¿Alguno conoce? ¿Alguno lo conoce? Okay, Couple persons. he's one of the scholars of Europe, and I live just right above him. Él es uno de los como eruditos de Europa. And I have learned so much through my conversation with him, but one sentence or phrase that I got from him Yo he aprendido muchísimo de él, de mis conversaciones con él, pero una de las frases que él tiene, and that Europe is the place or the continent that is shaped by the Bible so much. por ejemplo, Europa es el continente lleno de lugares que han sido formados por el Evangelio, The values, the palabra. culture, en valores, en cultura, even the infrastructures and the architectures. inclusive en las infraestructuras, en los edificios.
But today it is also the continent that rejects the Bible so much. Pero también hoy es el continente que rechaza la Biblia muchísimo. So when you walk around the city of Amsterdam, for example, Por ejemplo, entonces cuando ustedes van caminan en la ciudad de Ámsterdam, por ejemplo, so you see a lot of churches, ustedes ven un montón de iglesias. big, massive churches. Ven unas iglesias ahí grandes, masivas, When you look up, you see a lot of like clocks and the cross, y tú los observas y ves algunos relojes así grandotes. and it means it's a place of worship. Y cuando tú lo ves, significa que eso es un lugar como de adoración. I call my city, Amsterdam, a city of paradox, Por ejemplo, yo mismo llamo a mi ciudad Ámsterdam una ciudad de paradojas. because we see all these beautiful Christian structures, Porque vemos estas hermosas edificaciones cristianas, but when you look inside, it's dead. pero cuando tú las ves por dentro, están muertas. But you know what? God is still on the move. Pero ¿saben qué? Dios está moviéndose. The church is not dead. La iglesia no está So muerta. I'm mainly speaking at the moment of Amsterdam because that's my view at the moment. Yo estoy hablando de Ámsterdam para este momento porque es como mi perspectiva, estoy allá. That's where I live. Ese es donde yo vivo, ahí es donde yo vivo. But 2 weeks before Christmas, I got invited. Before Christmas. 2 weeks before Christmas last year, 2 semanas antes de Navidad yo fui invitado. I was invited by the Dutch Flemish Bible Society, Yo fui invitado por la Sociedad Holandesa de Biblias, together with la many Asociación Bíblica de Holanda. together with many pastors in the city. Y tengo una reunión con pastores de toda la ciudad. Guess how many churches are there? Imagínense cuántas iglesias habían. 350 churches. 350 iglesias. Majority of that is migrant churches. Y la mayoría de esas iglesias son iglesias inmigrantes. So if you recall the teachings of Phil yesterday, Por ejemplo, si ustedes pudieron recordar la enseñanza de Phil ayer, that the global south por ejemplo, de las partes sur del globo, is on the rise, and you're part of that, Está- that Latin church. están creciendo, se están levantando y es parte de la iglesia latina ese crecimiento. And there's so many churches, pockets of churches in the city of Amsterdam. Y hay muchas iglesias como en grupos pequeños alrededor de Ámsterdam. Just within my 500-meter radius of neighbors, Entonces prácticamente estamos como a 500 metros de radios cuadrados, no sé cómo se dice esa palabra, Nearby, pero really. de uno del otro. there's a Portuguese church, a Chinese church, Entonces hay iglesias en portugués, hay iglesias en chino and a lot of African churches. y muchas iglesias africanas. So it's very exciting to see when you see relics of the past, Entonces es bien emocionante porque uno ve hacia el pasado that it is dead. de que estaba muerto, They're basically museums, los museos, but it's growing in different areas in the city. pero están creciendo en diferentes áreas de la ciudad. Now, where does the DBS go into that? ¿Y en dónde va la DBS en eso? ¿Dónde Uh, tiene alcance la DBS en esas cosas? Remember that the continent of Europe rejects the Bible the most. Recuerden, el continente de Europa rechaza la Biblia muchísimo. And when we arrived there 2019, Y cuando llegamos allá en el 2019, the DBS was small. la DBS era pequeñita The community was very small. y la comunidad era bien pequeñita. But now, looking back for almost 5 years, I am just overwhelmed of the traction that it's getting. Pero después de 5 años yo estoy abrumado como de la atracción que este lugar ha dado. So I'm going to show you. So we as a team, Nosotros como equipo, our team in Amsterdam has the vision for the DBS nuestro equipo en Ámsterdam tenemos la visión para la DBS to go into all the countries of Europe. de poder ir a todos los países de Europa. And we're not there yet. No estamos en todos todavía. I'm about 16 locations now. Estamos alrededor de 16 lugares por ahora. That's about 24 school leaders, recently 25 school leaders now. Ahora, por ejemplo, tenemos 24, de hecho 25 líderes. So it depends on your source where you're looking. Dependiendo del lugar o la fuente que tengamos, We are adapting as a team 51 countries in Europe. lo que queremos es como apuntar a los 51 países de Europa. So that's our heart, that's our goal, that's the place, the region we want to reach. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra meta, esa es nuestra región que queremos alcanzar. And in Europe, we would love to see that in every country there will be at least one DBS. Y en Europa lo que queremos es que al menos en cada país de Europa haya una DBS. Amen? Amén.
So I'll show you the locations that we have. Entonces les vamos a mostrar los lugares que tenemos. That's the continent of Europe, if you wonder where it is. Entonces ese es el continente europeo, si tal vez te estabas preguntando dónde quedaba. So it's just north of Africa, the continent of Está allá Africa, al norte de África and west to Asia. y en el oeste de Asia. So if you look at your church history, it is where the gospel has started. Yeah? Si ustedes Or ven, spread at least. allí Yeah. es donde las iglesias empezaron a esparcirse. But I'm going to go to the spreadsheets of where we, oh, that's too small. Where we are at right now. Entonces les voy a mostrar en dónde estamos en este momento, en dónde nos ubicamos en este momento. In Amsterdam, we run 2 schools a year. En Ámsterdam nosotros realizamos 2 escuelas por año. So there are many locations here. Entonces aquí hay muchos como lugares, bases. Some have started and some have gone. Algunas han comenzado, algunas se acabaron. Some are trying to re-pioneer again. Otras están tratando de repionerarse otra vez. And there are a lot of pioneering locations this year as well. Y hay muchos lugares que se van a pionerar este año también. So one of the locations that I'm very, very excited Entonces hay algunos lugares que me emocionan bastante. are in Trentino, Italy, right just below the Alps. So beautiful. Por ejemplo, Trentino en Italia es muy bonito. Also in Durres, Albania, they will be running their first school this year as well. Y también en Dures, en Albania, vamos a correr nuestra primera escuela este año. And in Kiev. En know- Kiev. You know Kiev? ¿Saben dónde queda Kiev? You know what's happening right now? ¿Saben lo que está sucediendo allá? So Ahora en este momento. I talked to the leaders personally. They came to Amsterdam Entonces yo hablé con los líderes, ellos personalmente vinieron a Ámsterdam because they want to start a DBS in Kiev. porque ellos querían comenzar una DBS en Kiev. And they said to me, it's just what the people need at the moment. Y ellos me dijeron, esto es lo que nuestra gente necesita en este momento. There's a war going on. Hay una guerra corriendo. And as soon as they got back into Kiev, as soon as they got back into Kiev, De pronto que ellos se regresaron otra vez a Kiev. you know what's happening. Do you know what's happening in the news at the moment? So they're getting bombed by ¿Saben rockets. ¿Saben lo que están sucediendo ahorita? Ellos están siendo bombardeados por estos cohetes, misiles. But they're hardcore leaders Pero ellos no son líderes pobres. because the moment the war broke out in Ukraine, Porque desde que la guerra explotó en Ucrania, when everybody left, cuando todo el mundo se fue, they stayed. ellos se quedaron. They prayed to God and asked the will of God for their lives. Their name is Jaffin and Marie. Ellos oraron por la voluntad de Dios. Sus nombres son Jeff y Jaffin and Marie. Marie. And they stayed. Y ellos se quedaron. And they're still there. Y siguen allá. And they're still getting bombed. Y siguen recibiendo bombas. And they're on fire to start a DBS. Y ellos están allí con el fuego de poder comenzar una DBS. So here's what we're going to do. Entonces esto es lo que vamos a hacer. I want you to form into groups, 6 people in one group. Yo quiero que puedan hacer grupos. Entonces quiero que al menos estén 6 personas en un grupo. So let's do that first. Find your 6. Encuentren sus 6. Reúnense en 6. En grupitos de 6. If it's easier, also with language groups together. Si